Pedirles que mantengan sus Biblias abiertas en el pasaje que leímos. Allí en Primera de Corintios, empezamos mal, estaba un poquito enredado el cable. Bueno, mantengan sus Biblias abiertas allí en Primera de Corintios 9, versículos del 24 al 27. Acá si leemos la escritura, vemos que el apóstol Pablo utiliza una ilustración para enseñarnos lo que es la vida cristiana. Y él nos compara con atletas, pero hace especial mención a los atletas que corren en carreras. Y es que si nosotros vamos a ver un poco la historia de las carreras, es un tema complejo ver desde cuándo esto empieza a ser un deporte, pero algunos historiadores se ponen de acuerdo en que es en el año 776 antes de Cristo, donde este deporte se originó en la antigua Grecia. Y al principio, estas carreras estaban limitadas a cerca de 200 metros planos, pero poco a poco fueron evolucionando y aumentando en su duración y en su longitud. Entonces, el apóstol Pablo utiliza estas carreras como un ejemplo para la vida del cristiano. Pero hay un problema, y es que muchos cristianos tratan de vivir su vida como si corrieran una carrera de 100 metros planos, es decir, con cosas rápidas y emocionantes. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no hemos ido a algún campamento, retiro, congreso, o incluso un domingo acá en la iglesia? Y las palabras del predicador o la música nos conmueven de tal forma que pasamos adelante y le hacemos promesas al Señor. Le decimos al Señor que cambiaremos nuestra vida, que cambiaremos las cosas que no le gustan a Él y que sabemos que nosotros hacemos y que están mal. Le decimos que lo amamos, que lo amaremos con todo nuestro ser, que le buscaremos más, y vaya a saber usted que otras cosas pues le habremos dicho al Señor. Ahora, algo interesante de esto es que muchas veces sí lo hacemos, pero lo hacemos solamente por un corto periodo de tiempo, por una semana, 2 semanas. Si usted tiene suerte, lo hace por un mes. Y luego simplemente espera a que el siguiente evento o acontecimiento importante, así, donde se le toque la fibra emocional, venga para volver a repetir la historia. Entonces, esto es vivir la vida cristiana como una carrera de 100 metros en 100 metros. Pero interpretando lo que dice acá la Escritura y viendo en general toda la palabra del Señor, yo veo que el Señor nos dice que nosotros vivamos nuestra vida como si fuera una carrera. Sí, pero una carrera que se asemeja más a un maratón, donde lo que importa no es el esfuerzo o el empeño que usted le pueda poner a su relación espiritual con el Señor por un corto periodo de tiempo, así algo rápido como una carrera de 100 metros, sino que lo que importa es la perseverancia y la consistencia que usted tenga en su vida, desde el momento que recibe a Cristo como su Señor y Salvador hasta el día en el que el Señor lo llame. Entonces, mis hermanos, pensando en este ejemplo, en esta ilustración que el apóstol Pablo nos trae acá, he decidido titular este mensaje La carrera de la fe. Y les hablaré un poco sobre cómo debemos correr esta carrera. En primer lugar, nosotros debemos correr con un propósito claro. En segundo lugar, nosotros debemos correr absteniéndonos de aquello que no nos ayuda a ganar. Y en tercer lugar, debemos correr con mucho cuidado de no caer al final. En primer lugar, nosotros debemos correr nuestra carrera con un propósito claro. Y esto es un problema porque en la sociedad en la que vivimos actualmente pareciera que nosotros los seres humanos somos como que muy reactivos. Es decir, esperamos a que las cosas sucedan para actuar. Reaccionamos ante las situaciones. Pareciera incluso que en lugar de pensar y luego actuar o hacer, actuamos y luego pensamos. Entonces eso nos trae muchos problemas, ya que nosotros podemos hacer muchas cosas en nuestra vida laboral, estudiantil o incluso cosas para el servicio del Señor. Y la verdad es que sí pueden ser muchas. Pero ¿qué pasa? Que si todas estas acciones son simplemente aisladas y no tienen que ver una con la otra, no están arropadas debajo de un propósito o de una visión clara, el impacto que pueden tener, así sean muchas, pues va a ser muy poco, va a ser muy limitado. Ahora, si por el contrario nosotros agrupamos todas las cosas que nosotros queremos hacer, y hablemos acá del servicio al Señor, todas las cosas que nosotros hacemos para servir al Señor en la iglesia, sobre un mismo propósito, sobre una misma visión, el impacto va a ser mucho mayor.
Y es que hoy en día la iglesia no puede darse el lujo de hacer cosas así por hacerlas, vamos a decirlo de ese modo, sino que debe hacer todo debajo de una misma visión y un mismo propósito, porque esta es una de las razones por las cuales perdemos terreno en contra del secularismo, en contra de otras falsas religiones o en contra incluso del culto al mismísimo demonio. ¿O ustedes han visto alguno de los locales que están por acá, por el mercado del Manteco, esos que venden las imágenes así inmensas de brujos y esas cosas cerrados? No, esa gente está ganando y ganando seguidores cada vez muchos más, están ganando ellos. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca del propósito. Vemos 2 de Timoteo 1:9. Dice así, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Ok? Cada persona individualmente, desde el momento que llega al Señor o incluso desde su nacimiento, ya cuenta con un propósito especial el cual debe cumplir. Y ese es un propósito individual. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas veces pensamos que como ese propósito es mío, yo solo, sin ayuda de nadie, debo encargarme de hacerlo. Y esto es un problema, porque a pesar de que sí, el propósito individual debe cumplirse individualmente, nosotros debemos buscar que nuestro propósito individual, que nuestra carrera de la fe sirva como complemento o como acompañamiento para los hermanos que tenemos alrededor, para la congregación en sí. Y es aquí donde un propósito colectivo, un propósito ministerial, un propósito de iglesia puede cumplirse. A esto le llamamos interdependencia. El ser humano tiene unas 3 etapas de vida, vamos a decirlo así. La primera es la dependencia total y absoluta, que es cuando esta la tenemos desde que nacemos y cuando somos unos niños, unos bebés. Es decir, que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, ya que el bebé, si ustedes se ponen a pensar, pues simplemente depende de todo eh, pa- por sus padres. Depende de todo lo que tiene que hacer, de lo que tenga que hacer con sus padres. Para alimentarse, para asearse, para aprender las cosas. Todo es una dependencia absoluta de sus padres. Y si no cuenta con un padre, pues dígame usted qué bebé podría o qué niño pequeño podría sobrevivir solo en la calle. Ahora, cuando ya el niño va creciendo y se va desarrollando poco a poco, va entrando en la etapa de independencia, donde ya puede empezar a hacer cosas por sí solo, ya empieza a aprender también por sí solo, va adquiriendo nuevas responsabilidades y luego llega a lo que vendría siendo la adultez. La adultez que es un sinónimo muchas veces utilizado de la independencia. Esta es la etapa en la cual todos desde niños queríamos llegar, pero una vez que llegamos allí, pues simplemente nos queremos devolver, porque no, la vida de adultos es muy, muy complicada, ¿verdad? Antes era todo más fácil, porque simplemente dependíamos de nuestros padres para todo. Ahora bien, hay muchas personas que piensan que cuando llegamos a la independencia, pues ya este es el fin de la vida. Esta es la última etapa en la cual nosotros debemos cruzar. Y en lugar de buscar otra cosa, lo que debemos procurar es ser más y más independientes. Pero aquí hay un problema. Y es que cuando nos damos cuenta de la realidad, es que vivir la vida solo es muy complicado e incluso muy triste. Una vida completamente solitaria es algo muy triste porque nosotros somos seres que fuimos creados para relacionarnos. Dios mismo, nuestro creador, es un Dios de relaciones. Él buscó se me fue la palabra. Bueno, él buscó solucionar la relación que estaba rota, que el ser humano había roto con él, enviando a su hijo a morir por nosotros. Entonces, si nuestro Dios mismo es un Dios relacional, nosotros debemos procurar hacer lo mismo. Y aquí es cuando llegamos a la última etapa de la vida, que es la interdependencia. Cuando nos damos cuenta que nosotros podemos hacer cosas solos, sí, pero es mucho más fácil y las cosas que podemos hacer vienen a ser mucho más grandes si nosotros buscamos trabajar en equipo. Y esto va en muchos ámbitos de la vida, desde el matrimonio, los trabajos en equipo, a nivel de empresas, pero también, y aquí es donde quiero llegar, al trabajo ministerial que se pueda realizar acá en la iglesia. Porque piensen por un momento, ¿cómo sería un culto de adoración solamente con la batería tocando? No, es horrible, ¿verdad? Y si la toco yo, más todavía. Entonces, o imagínense solamente con el piano. Yo me quedo dormido. O sea, solamente canciones que se toque el piano.
no es algo que de verdad vaya a llegar a las personas, sino que es cuando un grupo que se para acá y está dedicado a servir al Señor así, como un grupo, dependiendo el uno del otro, que es que el culto realmente puede llegar a las personas. Entonces aquí como iglesia es donde nosotros debemos buscar llegar para que nuestra carrera individual de la fe sirva como complemento para el hermano que usted tiene allí al lado y también para el hermano que sirve con usted en un ministerio, en fin, para toda la congregación. Ahora bien, para que esto suceda, nosotros debemos correr nuestra carrera con un propósito claro. Nosotros debemos empezar con un fin en mente. Un atleta, cuando se prepara para una carrera, lo primero que piensa es en la meta, en cómo llegar a ella. Y desde el momento que inicia, lo hace con un propósito claro. De hecho, cualquier cosa que nosotros podamos considerar grande o maravillosa, viene a ser el resultado de personas que trabajan en conjunto y que empezaron con ese fin en mente. O piensen en este templo, ¿creen que los bloques fueron colocados al azar? No. ¿El teléfono que usted lleva en la mano es producto de una casualidad? Tampoco. El mundo que nos rodea es producto del diseño inteligente de nuestro creador. Entonces, si Dios mismo tiene un plan para todo y cada cosa que pasa en la tierra no escapa de su voluntad, ¿por qué nosotros debemos procurar hacer las cosas así pensando en un vamos a ver cómo sale o en un sobre la marcha resolvemos? No, esto no es lo que el Señor quiere de su iglesia. Entonces, hermanos, aquí es donde nosotros debemos reflexionar y es el pensar en que si las cosas que hacemos como ministerio realmente llevan un propósito o solamente las hacemos para rellenar una actividad en un calendario. Si las cosas que hacemos en nuestra vida diaria realmente nos llevan más cerca de alcanzar esa meta que tenemos. Dice Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa meta? Podrían preguntarse. Hay quien puede pensar que es simplemente la eternidad junto con Dios, pero en realidad va mucho más allá. Y particularmente cuando vemos acá esta parte de la escritura y otras partes que eso, bueno, también lo veremos un poco más adelante en el punto 3, nosotros vamos a ver que hay una recompensa que se nos promete a los que seamos fieles al Señor. Como dice las parábolas de los talentos. ¿Recuerdan? Cuando el Señor llamó a lo último, luego de que le había dado los talentos a cada uno, a dos de ellos le llamó buenos siervos fieles porque habían hecho el trabajo que el Señor le había encomendado. Entonces, ¿cómo conseguimos llegar a esta meta? ¿Cómo conseguimos obtener esa recompensa? Nosotros debemos correr nuestra carrera con un propósito claro, empezando con el fin en mente. Esto nos ayuda siempre a no perder el enfoque en lo que es correcto y lo que Dios quiere para nosotros. Pero también debemos hacer otras cosas. Y ahí es como paso al segundo punto. Una de ellas es que debemos abstenernos de lo malo, abstenernos de toda aquella cosa que en realidad no nos ayuda a ganar. Todo atleta sigue un entrenamiento estricto. Yo no sé si alguno ha visto alguna vez, por ejemplo, un partido de fútbol, pero antes de que empiece el partido, los atletas, los deportistas que van a jugar, salen a hacer un calentamiento. Ellos realizan ciertos ejercicios para entrar en calor, para estirar sus músculos, porque la exigencia que le van a dar a su cuerpo allí en el partido va a ser muy fuerte. Entonces, por eso es que ellos calientan. Pero estos ejercicios, estos entrenamientos que ellos hacen, no es solamente un momento antes del partido, no, sino que es algo que forma parte de su vida diaria. Entonces ellos deben esforzarse en hacer estas cosas, en hacer estos entrenamientos, pero también deben esforzarse en algo. Y es que el resultado que ellos obtienen no es solamente producto de lo que hacen, sino también de lo que deciden no hacer, de aquello que deciden abstenerse. Una de estas cosas que podríamos mencionar es, por ejemplo, la comida. ¿O alguna vez usted ha visto un atleta de alto rendimiento, de restaurante en restaurante, de fiesta en fiesta? Si usted ha visto alguno, pues esos son aquellos que viven lesionados, que se pierden los partidos y que al fin y al cabo terminan siendo un lastre o una piedra en el zapato para sus equipos. No terminan obteniendo esos premios, esas recompensas que ellos debían tener si se abstenían de ciertas cosas en la vida. Entonces, acá Pablo nos anima y nos exhorta a seguir el ejemplo de estos atletas, de estos deportistas. Y aún más nos dice Pablo,
Porque si ellos hacen cada una de estas cosas para obtener una corona o un trofeo que es corruptible, algo que, por ejemplo, si un deportista, un futbolista gana una liga, gana la liga de este año, al otro año hay una liga y va a haber un nuevo ganador. Entonces es algo que tiene una fecha de caducidad. Entonces Pablo nos dice, si ellos hacen tanto esfuerzo para obtener cosas como esas, cuánto más ustedes, que la corona o el trofeo que van a obtener es incorruptible, es eterno, no tiene una fecha de caducidad. Y esto es una exhortación que no está aislada, no es solamente una vez que la vemos en la Escritura. Por ejemplo, más adelante en la Biblia, el apóstol Pedro afirma, en Primera de Pedro 1, del 15 al 16, dice así, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, acá Pedro está citando al Antiguo Testamento, específicamente Levítico 11:45, que esto fue escrito unos 2000 años antes de que él escribiera esta carta. Dice allá en Levítico, porque yo Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, soy santo. Seréis pues santos en toda vuestra manera de vivir, porque yo soy santo. Sabemos que la palabra santo significa apartado. Entonces todo esto se complementa, porque nosotros debemos abstenernos o apartarnos de todas aquellas cosas que no nos ayudan a ganar en nuestra carrera, las cuales las vamos a ver a continuación. Yo he determinado de todas las cosas que nos dice la Biblia, de las cuales debemos apartarnos, las he reunido de cierta forma en dos categorías. La primera son el pecado y la segunda, las distracciones. Entonces vamos a ver primero qué dice la Biblia acerca del pecado. Y entre todas las listas de pecados que menciona la Biblia, yo he decidido tomar Gálatas 5 del 19 al 21, que la conocemos también como las obras de la carne. Dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, esta es una lista un poco larga y yo he reunido esta lista también en ciertas categorías. La primera son los pecados que tienen que ver con el área sexual, los cuales son 5. El adulterio, que son las relaciones sociales fuera del matrimonio. Es decir, usted tiene su esposo o su esposa y como decimos coloquialmente, le monta cacho. La fornicación, son las relaciones sexuales antes del matrimonio. Lo tercero es la inmundicia, que son las relaciones sexuales fuera del diseño original de Dios de un hombre y una mujer. Es decir, todo lo que esté fuera de este diseño original cuenta como inmundicia. Relaciones entre el mismo sexo, relaciones de personas con animales o hasta de personas con objetos. Todo esto viene a ser llamado inmundicia por parte de la Biblia. Lo cuarto es la lascivia, que es un deseo sexual desmedido o incontrolado. Es decir, es alguien que tiene como que una ansiedad por ese deseo, alguien que no puede controlarlo y pareciera que todo el tiempo está pensando en eso. Y lo quinto, pues son las orgías, que son las relaciones entre múltiples personas. Y es que hay algo curioso respecto a los pecados sexuales en la Escritura, porque cuando la Biblia habla del pecado en general, pareciera que siempre le da como que una prioridad a los pecados sexuales, porque como vemos allí en esa lista, la mayoría de ellos iban a estar en la primera parte de esa lista, solamente uno de ellos, no recuerdo cuál, está en lo último. Entonces siempre la Biblia como que le da prioridad a este tipo de pecados. Y yo, escribiendo el sermón, me puse a pensar, ¿por qué? Entonces, una de las cosas que me llegó a la mente es que es un pecado que siempre ha estado presente en la humanidad. Pensemos en Sodoma y Gomorra como un ejemplo. O pensemos también incluso en Corinto, la ciudad donde estaba la iglesia a la que Pablo le escribió esta carta. Una de las cosas que tenía era que había mucha inmoralidad sexual en sus calles. Entonces, esta puede ser una de las razones. Pero también pensé en otra cosa, y es algo que también nos lo dice acá la Biblia en la primera carta de Corintios, y lo vamos a leer acá, está en la Nueva Versión Internacional, voy a leerlo yo. Primera de Corintios 6:18, dice así, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales
peca contra su propio cuerpo. Es decir, acá la Escritura hace una distinción entre cualquier otro tipo de pecado y los pecados que tienen que ver con inmoralidad sexual. El Señor nos dice que estamos pecando contra nuestro propio cuerpo. No contra Dios solamente, que ya de por sí es algo bastante grave, sino que también pecamos contra nuestro propio cuerpo, que si hemos venido a ser hijos de Dios, sabemos que nuestro cuerpo ni siquiera nos pertenece, porque viene a ser templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos manchando el templo de Dios que somos nosotros. Ahora, mis hermanos, estas cosas que menciona acá en la Escritura son, vamos a decirlo así, principios eternos. Pero también la inmoralidad sexual ha tomado muchas nuevas formas en la era moderna. Pensemos, por ejemplo, en la pornografía y muchas otras cosas que pasan en el mundo actualmente. Así que lo que yo quiero hacer acá es exhortarlos o animarlos a que si alguna vez se sienten tentados a cometer cualquiera de estos pecados que relata la Escritura acá, pues de verdad piensen si vale la pena apartarse de Dios solamente por un momento de disfrute o de placer. Que si quieren un spoiler, no lo vale. El segundo grupo de pecados que menciona acá la Escritura son los pecados que tienen que ver con la adoración. El primero de ellos es la idolatría. La idolatría también es algo que el Señor hacía mucho énfasis, de lo cual el pueblo de Israel no debía cometer. La idolatría es adorar a cualquier otra cosa o a cualquier otro ser que no sea Dios. Y muchas veces, como somos cristianos, evangélicos, bautistas, allá que seguimos los 10 principios que están plasmados en aquel pendón, pensamos que no pecamos de idolatría y que ese es un pecado que queda solamente para los católicos, por ejemplo. Pero muchas veces nosotros podemos cometer el error de idolatrar a una persona, de idolatrar a un pastor, de idolatrar a un líder, de idolatrarnos a nosotros mismos. Miremos la definición. Idolatría es adorar a cualquier cosa que no sea Dios. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos puesto por delante en nuestra lista de prioridades antes que el Señor? Entonces, ¿usted quiere saber si está pecando de idolatría? Hágase estas preguntas. ¿A quién le dedica usted la primera hora o los primeros momentos de su día? ¿Le dedica usted al Señor todo el domingo o solamente las mañanas? ¿Y qué hay de sus ingresos? ¿Qué hay con el tiempo libre que usted tiene? Piénselo y examínese cada uno, no sea que por ignorancia o con pleno conocimiento terminemos cayendo en este pecado. Lo otro que menciona acá la Escritura es la hechicería, donde aquí sí no hay mucho misterio. Esto es rendir culto o poner nuestra confianza directamente a entes del mal. Así que yo quiero pasar a lo tercero, que son los pecados que tienen que ver con las relaciones, los pecados relacionales. Y esta es una seguidilla, porque lo primero que menciona son las enemistades. Las enemistades sabemos que es lo contrario a una amistad, pero que no se detiene solamente en una interrupción de una buena relación, sino que llegamos a tal punto que le deseamos quizás el mal a la otra persona. Somos enemigos de esa persona y no la queremos tener cerca. Ahora, como les decía al principio, todo esto va como que en continuo, porque las enemistades muchas veces surgen de lo siguiente que menciona la Escritura, que son los pleitos y las contiendas, las discusiones, los problemas, y esto es algo que debemos estar conscientes de ello, que es muy difícil que se puedan evitar. Es muy difícil que un problema o que una discusión pueda surgir, pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros en el momento que surge? Podemos aceptar que sí, que los problemas a nivel de relaciones son inevitables, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos para solucionar ese problema? Si usted tuvo un problema con un hermano, busque solucionarlo con él directamente. Si entre los dos no pueden llegar a un convenio, no lo pueden arreglar, busquen la ayuda de un líder de la congregación, de un pastor u otro líder. Pero el punto es que el problema no quede sin resolverse, porque de allí, como les dije, es que muchas veces surgen las enemistades. Y el concepto de enemistad es completamente incompatible con la definición que nosotros tenemos de iglesia. Imagínense ustedes si la iglesia, como el cuerpo de Cristo, si en nuestro cuerpo, el corazón es enemigo del cerebro y dice, no le voy a bombear sangre al cerebro. ¿Qué pasa? El cuerpo muere. De la misma forma pasa en una iglesia. Si los problemas no se resuelven y luego se crean enemistades por esto, la iglesia también corre el riesgo de disolverse, de morir. Lo tercero que menciona acá la Escritura son los celos y la ira. Y estas emociones, más que manifestarse de forma externa, son más internas del individuo, pero que también pueden arruinar nuestras relaciones dentro de la congregación. Entonces, si usted siente que quizás pueda sentir, valga la redundancia, alguna de estas emociones, le invito a que se examine a la luz de la palabra del Señor. Dice por allá en Santiago que la Biblia es como un espejo.
La Biblia hace la función de espejo en nosotros porque cuando nos miramos en ella, sin prejuicio, sin creer que nos la sabemos todas o sin creer que sabemos lo que ya dice ese pasaje, allí es donde realmente nosotros podemos en humildad ir al Señor y Él nos puede revelar cómo estamos nosotros delante de Él. Así que les animo a que revisando la palabra de Dios puedan determinar si sienten algunas de estas cosas y también busquen solucionarlo, ya sea en oración con el Señor o también con el apoyo de un líder de la congregación. Bien, lo cuarto que menciona acá esta lista de pecados de Gálatas son los pecados que tienen que ver con la doctrina. Lo primero es la disensión o las disensiones. Y esto es cuando un grupo de personas no comparten los mismos objetivos o propósitos. Y bueno, aquí esta definición quizás pueda chocar con alguien porque sabemos que todos somos diferentes y podemos tener puntos distintos o diferentes perspectivas respecto a ciertas cosas de la vida o incluso de la escritura. Pero ahora, como les explicaba en un inicio, esto llega a ser dañino porque nuestra carrera individual de la fe debe complementar y ayudar a la carrera de la fe que tiene el hermano que está a su lado. No debe ser un tropiezo para él. Como les dije, todos tenemos diferentes perspectivas u opiniones respecto a ciertos temas, pero nosotros debemos examinarnos y ver si muchas veces es mejor dar el brazo a torcer antes que ser tropiezo para un hermano. Y las disensiones no deben confundirse con lo siguiente que menciona la Escritura, que son las herejías. Entonces, una herejía es algo que contradice a lo que enseña mi pastor. No. ¿Es algo que contradice a lo que se enseña en mi iglesia? Pues tampoco. Una herejía es en realidad una enseñanza que destruye las bases de la fe cristiana, redefiniendo a Dios o al Evangelio. Así que si alguien llega a usted y le dice que Jesucristo no es Dios, usted sabe que esa persona es un hereje. O que o que el Espíritu Santo no es una persona como tal de la Trinidad, sino que es algún tipo de fuerza mística de Dios. No, hereje también. Si alguien llega y le dice que Jesucristo es Dios, pero un Dios menor al tamaño de la deidad que tiene Dios el Padre, también es una herejía. O si alguien le dice que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo también es Dios y que el Padre es Dios. Los tres son Dios, son un mismo Dios expresado en tres personas distintas y que Él vino a la tierra a morir por nosotros en la cruz para que nosotros podamos ser prósperos, no tener enfermedades, ser libres de problemas o no sé qué otra cosa le puedan decir. Sabe que también es una herejía, porque son cosas que van en contra de lo que enseña el Evangelio y la definición de Dios mismo. Están redefiniendo esos conceptos fundamentales, que si tocamos alguna de esas dos cosas, la fe cristiana se diluye. En el mundo hay muchas denominaciones y tenemos diferentes perspectivas, como les comentaba, respecto a algunas cosas. Pero eso no quiere decir que alguien que piense distinto respecto a el orden en el cual Dios salva a las personas, eso no quiere decir que esa persona sea de una secta o algo así, sino que tiene una perspectiva distinta. Ahora, si piensa que Jesucristo no es Dios, o que el Espíritu Santo no es Dios, o que el propósito de Jesucristo fue darnos plata y salud, pues ahí ya sabe que esa persona sí no está pensando como la Biblia nos enseña. Entonces allí, no tenga miedo, hermano, dígale hereje, ya saben, tienen permiso. Lo último que menciona la Escritura acá en Gálatas son otros tipos de pecados. Por ejemplo, menciona borracheras y homicidio. Y estas cosas hacen referencia a pecados que pueden ser más visibles para las personas que están a nuestro alrededor. No que estos pecados sean peores o tengan una mayor consecuencia. El pecado es pecado y no tiene tamaño como tal, pero sí pueden tener una mayor repercusión en cómo las personas nos pueden ver a nosotros. Así que son cosas de las cuales nosotros nos debemos alejar. Todo tipo de vicio, todo tipo de mal comportamiento. Recordemos, hermanos, que sobre nuestra espalda nosotros cargamos 3 testimonios en el momento que nos hacemos hijos de Dios. El primero es nuestro testimonio personal. El segundo es el testimonio de nuestra iglesia y del pueblo de Dios en general. Pero el tercero es el testimonio de Jesucristo. Y hay personas en el mundo que blasfeman el nombre del Señor por el mal comportamiento que vieron de alguien que se hace llamar cristiano. Creo que es a Gandhi que se le atribuye la frase que dice, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Así que pensemos en eso, hermano. Y bueno, sé que esta parte fue un poco extensa, pero la verdad tenía que mencionarlo porque es una exhortación que nos hace el apóstol Pablo acá. Entonces, esta es una de las cosas de las cuales no podemos tener relación alguna o de las cuales debemos apartarnos o abstenernos para correr nuestra carrera de la fe y enfocarnos en cosas que solamente nos ayuden a ganar. Pero lo segundo, lo cual he traído acá, de lo cual debemos estar apartados, son las distracciones.
Y es que si leemos el versículo nuevamente, voy a leerlo acá, el versículo 25 dice así, todo el que lucha, todo aquel que lucha, perdón, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, el apóstol nos dice que aquel que lucha, aquel que practica un deporte, aquel atleta, se abstiene de todo aquello que no lo lleva a alcanzar su propósito, de todo aquello que no lo lleva a ganar su carrera. Y recordemos que nuestra carrera no son 100 metros planos, sino que es más bien una maratón de kilómetros y kilómetros que empiezan desde el día que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Entonces, si nosotros vemos el panorama completo, nos damos cuenta que es muy fácil perder nuestro enfoque en las cosas que realmente el Señor quiere de nosotros, perder nuestro enfoque en alcanzar la meta. Y es que la verdad cada día es más difícil hacer esto, porque detrás de las pantallas que todos nosotros manejamos, hay una mega industria del entretenimiento que va desde cine, televisión, radio, películas, series, juegos y todo lo que usted se pueda imaginar, que cada día invierten millones y millones de dólares en una sola cosa, y es el ganar nuestra atención. Dicen que la atención es la nueva moneda en la cual con la cual se pagan las cosas el día de hoy. Toda aquella cosa que usted vea en internet y dice, ah, es gratis. Ah, no, eso es porque usted es el producto. Usted es el pago por ese servicio que le pueden estar prestando. Cada día el umbral, perdón, de atención promedio de una persona es menor. Cada día nos es más difícil concentrarnos. Somos adictos a la inmediatez, a la satisfacción momentánea y todo esto juega en contra en perseguir un propósito eterno como es el nuestro. Eh, Hay una frase por acá que tengo que la dijo Confucio y dice que todo aquel hombre que persigue dos conejos no atrapa a ninguno. Es decir, nosotros debemos o perseguir una cosa o perseguir otra. Dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y allí podemos tomar el principio y cambiar esa palabra de riqueza por todo aquello que le quita el enfoque. Usted no puede servir a Dios y a su celular, no puede servir a Dios y a la serie, usted no puede servir a Dios y a cualquier otra cosa que lo aparte de su propósito. Por allí hay personas que dicen que tienen un gusto culposo. Bueno, yo tengo un orgullo culposo. Y es que no sé si algunos de ustedes revisan lo que yo publico en WhatsApp, entonces ven que por ahí yo publico muchas veces una misma imagen o imágenes parecidas, donde yo pongo que soy el mejor jugador de uno de los juegos más jugados acá en Venezuela, con un personaje en Lara, acá, tanto en Barquisimeto como en Lara. Entonces yo digo que ese es mi orgullo culposo, porque yo sé, y la verdad me da un poco de pena decirlo, pero que muchas veces me levanté un día y simplemente no tenía muchas ganas de orar o de leer la escritura. Y dije, no, bueno, para activarme, que mejor de ponerme a jugar. Eso me pone los reflejos activos y bueno, me va a ayudar a desempeñarme mejor en el día. Pero no, al final terminé posponiendo tanto las cosas que pasó ese día y quizás no hice mi devocional, quizás no oré de la forma en la cual el Señor quería. Así que yo sé que como yo, quizás aquí no todos sean todo global de un juego, pues, pero todos nosotros luchamos con algo que nos quita o que nos roba el tiempo, nos roba el enfoque, nos roba nuestro propósito. Entonces, sepan mis hermanos que ninguna cosa que nosotros podamos tener acá en la tierra va a ser igual que el premio que el Señor nos tiene allá en el cielo. Dice Colosenses 3, del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El entretenimiento de por sí no es malo, sino que muchas veces es necesario para salir un poco de la rutina del día. Pero el problema viene cuando en lugar de tenerlo como un complemento de nuestro día, lo tenemos como una prioridad y le terminamos quitando el lugar que el Señor se merece. Mateo 6, 19 al 21 dice así. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces la pregunta para nosotros, hermanos, el día de hoy es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Por qué es aquello que corremos?
¿Por qué realmente nosotros le ponemos nuestra energía, nuestro esfuerzo, nuestro empeño? ¿Por una corona corruptible o una corona incorruptible? Entonces, absténgase de todo lo que no le ayude a correr su carrera de la fe. Y si usted cree que lo hace, pues yo lo felicito. Pero ahora con esto pasamos al tercer punto, ya para ir finalizando, y es que usted tiene que correr con mucho cuidado de no caer al final. Vamos a examinar lo que nos dice el apóstol Pablo acá en la Escritura. Esto está en los versículos 26 al 27. Dice así: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Aquí Pablo está hablando que él corre con un propósito claro, muy relacionado con lo que hablamos en el primer punto. Dice el 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y aquí es donde está el énfasis. No sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo estaba consciente de lo difícil que es llegar a la meta. De hecho, también a los filipenses les da una exhortación similar. Dice Filipenses 3, del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello a lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. De las cosas que hemos conversado antes, el apóstol Pablo está completamente consciente. De hecho, él dice que él trae su cuerpo a servidumbre. Y es que él iba a asegurarse de que su cuerpo fuera su sirviente en lugar de su Señor. Y que el hombre interior era realmente el dueño de su cuerpo. Ningún deseo de que su cuerpo pudiese tener iba a gobernar sobre sí mismo. Y aquí hay una mala interpretación que hay personas que le dan. Y es que no es que vamos a agarrar nuestro cuerpo y literalmente lo vamos a golpear o a darnos latigazos como se hacía en la antigüedad. No. Pero muchas veces nosotros tenemos que ganarle a esta baja fuerza de voluntad que nosotros podemos tener y obligarnos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Hay personas que tienen un conflicto con eso porque dicen, no, es que si yo no estoy animado, si no me siento como en el mejor estado anímico hoy, ¿para qué voy a leer la Biblia? ¿Para qué voy a orar? No. Oblíguese. Usted lo que tiene que hacer es obligarse, porque muchas veces por cosas como esta es que dejamos pasar las bendiciones que el Señor tiene para nosotros y se van haciendo un comportamiento común, se van haciendo un hábito en nosotros el posponer las cosas del Señor solo porque supuestamente no estamos en el mejor estado anímico. Muchas veces nuestro espíritu quiere las cosas del Señor, pero la carne es nuestra enemiga. Bueno, justamente como lo dice el versículo acá, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si usted se levantó sin ganas de leer la Biblia u orar, hágalo. No pierda por eso su recompensa. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Al principio del mensaje les hablé un poco sobre la recompensa. ¿Qué es esta recompensa de la cual nos habla el Señor acá? ¿En qué consiste realmente esa corona que el Señor nos promete, ese trofeo? Y como les dije, muchas personas piensan que es solamente la eternidad al lado de Dios. Pero cuando vamos más a fondo en la Escritura y comparamos con versículos como este de acá de 2 Corintios 5:10, nos damos cuenta que el Señor realmente tiene una recompensa para nosotros. Y esta recompensa va a ser proporcional a nuestras obras acá en la tierra. Aquí no se está hablando de salvación en ningún momento. Entonces tampoco Pablo cuando dice que va a ser eliminado, está diciendo que pueda perder su salvación. No. Lo que sí puede perder son los premios, la recompensa que el Señor le va a dar allí. Y es que esto es algo que el Señor lo ha prometido a lo largo de su escritura. Las recompensas muestran la realidad de nuestra condición como hijos. Porque acá en la tierra podemos estar muy bien delante de las personas, pero delante de Dios, ¿cómo realmente estamos? Pues eso lo sabremos solamente cuando lleguemos a la presencia del Señor. Entonces también estas recompensas revelan la justicia de Dios. Dios nos va a dar una recompensa en el cielo, también con el fin de cumplir la ley de la siembra de la cosecha que vemos en Gálatas 6 del 7 al 9, pero también de hacer honor a su promesa de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. También esa promesa está acá en 1 Corintios, solamente que en el capítulo 15, versículo 58, y dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, mis hermanos, si Pablo, siendo el apóstol escogido para llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles, siendo la persona que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, él estaba pendiente, él estaba atento de no resbalar y caer allá al final de su carrera, y diciendo que él no pretende haber alcanzado el premio ya. No era que de todas las cosas que ya había hecho, con todas las iglesias que había fundado, con todas las personas que había bautizado o que se habían convertido al Señor por la predicación de él decía que ni aún eso le bastaba para de verdad llegar a la meta, sino que él seguía constante, pendiente de no resbalar y caer al final. Muchas veces nosotros podemos ser arrogantes y pensamos que por estar ya cerca de la meta nos descuidamos de cosas tan básicas como puede ser nuestro tiempo devocional, nuestra oración, el tiempo o el trabajo de evangelizar a otras personas y entre muchas otras cosas. Y por esta arrogancia terminamos perdiendo parte o la totalidad de nuestra recompensa, tanto terrenal como celestial. Yo creo que acá todos hemos escuchado el cuento este de la tortuga y de la liebre, ¿verdad? Entonces, como todos lo saben, no los voy a contar, pero sí recordemos la moraleja que tenía ese cuento. La liebre tenía para ganar la carrera fácilmente, pero fue arrogante, incluso se quedó durmiendo muchas veces, y por su arrogancia y por su confianza en sí mismo, en lo que ella podía hacer, la tortuga le terminó ganando, a pesar de que iba a un paso lento. Entonces, de aquí yo saco dos cosas. Lo primero es que no seamos arrogantes y no tengamos un exceso de confianza en nosotros mismos, sino que seamos humildes y de verdad busquemos al Señor, y así como la liebre, no tropecemos al final y escuchemos la exhortación que nos tiene Pablo acá. Pero lo segundo es que también seamos como la tortuga, que seamos perseverantes, porque recordemos que nuestra carrera no son 100 metros planos, sino que es una maratón de kilómetros y kilómetros, que solamente va a terminar, no cuando usted ya se sienta realizado en el Señor, sino que va a terminar en el momento en el cual el Señor lo llame a su presencia y pueda recibir la recompensa que ya le tiene el Señor. Primera de Corintios 10:12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ninguno de nosotros puede estar seguro en las cosas que está haciendo para el Señor, en el sentido de ya alcanzar esa meta que Él nos ha prometido. Entonces, mis hermanos, de verdad procuremos en correr con perseverancia. Procuremos en nuestra maratón nunca dejar que la arrogancia o la falsa seguridad de nuestras capacidades nos gane, y corramos. Nunca dejemos de correr. Nunca dejemos de procurar alcanzar esa corona incorruptible que el Señor Jesús tiene para nosotros, que como ya les he mencionado a lo largo de este sermón, la verdad es que no se compara con ninguna de las cosas que podemos tener acá en la tierra. Entonces, bueno, ya para concluir, el pasaje de hoy, como les mencioné al principio, lo titulé La carrera de la fe. Estudiamos 1 Corintios 9, del 24 al 27, y constó de 3 puntos. Sobre el cómo correr esta carrera. El primero es que debemos correr con un propósito claro, empezando con un fin en mente. El segundo es que nosotros debemos correr absteniéndonos de todo aquello que no nos ayuda a ganar nuestra carrera. Y lo tercero es que debemos correr con mucho cuidado, de no ir ya casi al final, allá al kilómetro 41.9 de la maratón de 42 kilómetros, y por pensar que ya estamos muy cerca, caer. Entonces, corramos con mucho cuidado de no caer al final. Entonces, mis hermanos, a lo largo de estas últimas semanas yo estaba pensando realmente en qué predicar, en qué mensaje iba a traer. Incluso le comentaba a Joel que tenía una idea sobre predicar un poco sobre las cosas que estaban pasando a nivel de país, pero ya yo sé que nosotros estamos como que un poquito sofocados de todas esas informaciones, ¿verdad? Entonces, honestamente, el Señor puso en mi corazón hablar sobre este pasaje, porque a la primera persona que confrontó este pasaje fue a mí, y por eso más aún decidí traerlo acá para la congregación, porque yo sé que quizás como yo, tomando el ejemplo que les di, algunos de nosotros luchamos con no perder el enfoque, luchamos con de verdad cada una de las cosas que hacemos para el Señor, el de verdad preguntarnos si cumplen con un propósito. Luchamos con esa arrogancia o esa falsa seguridad que tenemos en nosotros mismos de creer que hacemos las cosas tan bien que no nos podemos necesitar una ayuda o que no nos vamos a caer al final. Entonces, mis hermanos, de verdad tengamos mucho cuidado de no caer en ninguna de estas cosas. Corramos con un propósito, abstengámonos de las cosas que no nos ayudan a ganar y corramos con cuidado de no caer
al final.